Muy bien, hermanos, ya estamos de regreso para seguir con nuestra programación. Hoy vamos a hablar acerca de los famosos Reyes Magos que vinieron a visitar a Jesucristo cuando había nacido. Hemos hablado en el tema anterior acerca de la genealogía de Cristo y de su nacimiento. Y hemos descubierto ya hasta aquí que Jesús había sido anunciado por las profecías del Antiguo Testamento como el Redentor del mundo que vendría a nacer en esta tierra. La Biblia nos dice acerca del nacimiento de Cristo cosas sumamente importantes. Y habíamos terminado con la parte donde se hace mención de que José iba a abandonar a María pensando que el niño había sido engendrado de una forma totalmente opuesta a los principios. Prácticamente era como que María hubiera cometido fornicación con otra persona, cometiendo así adulterio al traicionar a José. Pero el ángel le dijo a José: no, de ninguna manera. Lo que pasa es que tu mujer ha concebido del Espíritu Santo, así que no la abandones, sino que sigue con ella. Y la Biblia nos dice que José no la conoció a María, sino hasta que nació el niño. Esos detalles y esos puntos son los que vamos a clarificar en el día de hoy, juntamente con la visita de esos Reyes Magos. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Por qué dice que venían del oriente? Que podía ser Persia o que podía ser Babilonia. Porque en esos lugares habían magos. Pero ¿quiénes eran esos magos? ¿Eran realmente brujos? ¿Se dedicaban a la magia, a la prestidigitación, al ilusionismo? ¿O de qué tipo de magos estamos hablando? También lo vamos a entender. Vamos a ponernos de rodillas para hacer una oración y comprender este tema. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos das la vida y la salud, y te rogamos que tu presencia nos acompañe en el día de hoy para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Nos dice el libro de San Mateo, capítulo 1, versículo 21 al 23. Versículo 21 al 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué interesante. Ahora, la palabra del Señor nos habla del momento del nacimiento de Jesús. Ya había sido profetizado en el pasado que Jesús nacería de una virgen. Esta virgen obviamente fue la Virgen María. En el libro de Isaías capítulo 7 verso 14 leemos: Isaías capítulo 7 versículo 14. La profecía fue escrita por Isaías. Dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Nosotros sabemos que esta profecía se cumplió primero en los días de Isaías, ¿no es cierto? Cuando Isaías dice que nacería un niño, que se llamaría Maher Salal Asbaz. Y este niño, dice, nacería de la Virgen, concebiría una virgen. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos acerca de esa virgen que concibió, entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Isaías, nosotros encontramos que era una profetisa, la que iba a tener a Maher Salal Asbaz. Así que entonces, esto nos muestra que se estaba refiriendo en principio a una mujer que no iba a ser la Virgen María, y que no hubo una concepción en el sentido rígido
en ese tiempo de alguien de quien se dijera que iba a ser virgen de una forma milagrosa, sino que cuando dice aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, se estaba refiriendo a esa mujer profetisa que no había conocido hombre y que sin embargo cuando lo conoció se embarazó. Pero ahora esa misma profecía se aplica para el nacimiento de Jesús. Y en este caso iba a ser una señal que haría, por el poder del Espíritu Santo obviamente, que María concibiese siendo ella una doncella, siendo ella una virgen que no conoció a ningún hombre, ¿correcto? Y que el Espíritu Santo ahora engendraría en esa virgen, en esa mujer que no había tenido esposo todavía, es decir, que no había vivido maritalmente, ni había tenido relaciones con ningún hombre, a través de ella concebiría el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios. Este sería un nacimiento por parte del Espíritu Santo y del ser humano María, un nacimiento milagroso de parte de Dios para que llegara su Hijo al mundo. No obstante, se nos dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, teniendo eso en cuenta, nos dice el texto, la Virgen concebirá. Es decir, ella, María, sin conocer hombre, iba a concebir, se iba a embarazar. Y María se embarazó precisamente por el poder del Espíritu Santo. Y luego dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora bien, concibió María siendo virgen y dio a luz su hijo. Hasta ese momento, obviamente, llegó su virginidad. ¿Por qué? Vamos a ver lo que nos dice el libro de San Lucas. ¿Qué dice acerca del nacimiento de Jesús? San Lucas, capítulo 2, versículo 22 y 23. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Fíjate lo que dice el texto acá. Todo varón que abriere la matriz, todo aquel primogénito que abra la matriz, hasta ese momento una matriz virgen, hasta ese momento una mujer virgen, todo aquel hombre, todo aquel varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. En este caso entonces, Jesucristo fue quien abrió la matriz en María. Ahora, en el momento que Jesús nace, Él nació como cualquier niño, con el cordón umbilical unido a su madre. Si María hubiera seguido virgen en el momento de la concepción, o en el momento de dar a luz, entonces, ¿cómo hubiera salido ese cordón umbilical? No tendría ningún sentido. Algunas religiones, como la católica, han declarado que ese nacimiento fue milagroso, que así como se concibió milagrosamente del Espíritu Santo, también en el momento de nacer Jesús nació milagrosamente sin quitar la virginidad a María. Pero eso es una mentira, eso es un error. Porque si milagrosamente hubiera nacido Jesús de María, entonces no hubiera habido cordón umbilical. Entonces Jesús no tendría ombligo. Y si Jesús no hubiera tenido ombligo, en la cruz, cuando lo hubieran visto desnudo, crucificado, hubieran visto que era un ser distinto a todos los seres humanos y hubiera sido puesto dentro de la historia y escrito dentro de la Biblia que el hombre que estaba siendo crucificado no tenía ombligo. Interesante. Esto no podía ser. Todos se hubieran dado cuenta entonces de que Jesús sí era un ser divino y milagroso, ¿correcto? Pero no fue así. Simplemente vieron un hombre más. Nada se dijo en relación de que era distinto en su anatomía a la de los demás seres humanos. Ahora, es obvio que entonces, cuando se tiene que quitar este cordón umbilical de María hacia Jesucristo,
De hecho, ella ya no era más virgen. Su virginidad solo llega hasta el momento de dar a luz y se cumple así el texto. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Todo ese periodo hasta que dio a luz, ella estuvo virgen. Mas cuando ya da a luz y nace el niño, se acaba su virginidad, porque el texto dice: todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y está hablando de Jesucristo, de cuando fue presentado a los 8 días en el templo, cuando Ana y Simeón, 2 profetas, testificaron de que Jesús era el Cristo. Muy bien, ahora teniendo eso en cuenta, regresamos otra vez a San Mateo capítulo 1. Versículo 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora, cuando dice primogénito, no quiere decir esto que después de eso María tuvo más hijos. No tenemos ningún registro en la Biblia que diga que María volvió a concebir para José y que tuvo más hijos. No se menciona tampoco en las genealogías que María haya tenido más hijos. Por tanto, cuando dice primogénito, no necesariamente es porque vengan más hijos después de él, porque en la Biblia se registra de personas que solo tuvieron un hijo y que sin embargo se les llamó su primogénito. Entonces, solo se da ese título primogénito porque es el primer hijo que nace, ¿correcto? Acá se le llama primogénito a pesar de que todavía no habían nacido más. Muy bien. Los demás hermanos de Jesús no son mencionados como hijos de María. No hay registro que digas eran los hijos de María. Solo se dice los hermanos de Jesús porque se creía que José era su padre. Y lo más probable, según la historia, es que estos hijos hayan sido de José, quien era viudo. Pero bien, eso lo dejamos punto aparte, porque lo que interesa ahora es si José vivió con María de una forma natural como un matrimonio después del nacimiento de Jesús. Y el texto bíblico nos dice que sí, no la conoció, dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, hasta que nació Jesús. Ahora bien, en el libro de Génesis nosotros leemos acerca de qué cosa es conocer a su mujer. Vamos a ver. Dice el capítulo 4, versículo 1 de Génesis, hablando de Adán y de Eva, cuando tuvieron su primer hijo, que era Caín. Dice el texto bíblico: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Fíjate lo que dice aquí: conoció Adán a su mujer Eva y concibió y dio a luz un hijo. Así que conocer significa, en el contexto bíblico, el tener relaciones maritales entre el esposo y la esposa, para que puedan nacer un hijo. Tal es así que entonces el texto bíblico dice que José no conoció a María sino hasta que nació el niño. Esto significa que después de que nace Jesús, ellos viven normalmente su vida matrimonial. Muy bien. Esto deja en claro la imposibilidad de que María fuese virgen después del nacimiento de Cristo y que quedara virgen hasta el día en que ella falleció. No fue así, ¿correcto? Según las tradiciones de la Iglesia romana nos dicen que ella era virgen antes, en el parto, y después del parto siguió siendo virgen. No es verdad. Es antibíblico y anticristiano el pensamiento, porque acabamos de ver que Jesús abre la matriz de María y por eso se llama santo al Señor, tal como se decía en los registros del libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, que todo varón primogénito que abriere matriz sería llamado santo al Señor y apartado, no solo de los hombres, sino también de los animales. Bien, seguimos escudriñando entonces la palabra del Señor, habiendo quedado claro este asunto. San Mateo capítulo 2. San Mateo capítulo 2. Versículo 1, sigue diciendo el texto bíblico: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes,
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Herodes, ¿de qué Herodes se está hablando acá? Del famoso Herodes el Grande, del tiempo del nacimiento de Jesús, el Herodes que mandó matar a los niños menores de 2 años, en un afán de querer eliminar a Cristo, inducido obviamente por Satanás, porque en Apocalipsis capítulo 12 se hace mención del dragón que intenta devorar al niño, en Apocalipsis capítulo 12, verso 4 al 6, hablando del nacimiento de Jesús. Por tanto, aquí el dragón, que es Satanás, representa al imperio romano, quien buscó la persecución contra Cristo y a través de Herodes intentó eliminar a Jesús. Muy bien. Ahora, aquí se menciona también a un grupo de magos que venían del oriente. La palabra mago en la Biblia deriva del término magab. Magab significa grande. Grande se les llamaban allá en el oriente a los sabios, aquellos que se dedicaban a la astronomía y que muchas veces mezclaban, algunos de ellos, la astronomía con la astrología. Algunos de estos participaban en cuestiones solo de ciencia, mientras que otros grupos participaban en cuestiones de hechicería y brujería. Ahora, los magos mencionados acá, como eran reyes, entonces pertenecían a una casta sacerdotal superior. Tal es así que entre los persas, que más probablemente también puedan ser caldeos de Babilonia, porque a ambos se les conocía como magos, y los caldeos de Babilonia eran gente destacada por ser grandes grupos de sabios. En esos grupos de sabios, cuando leemos en el libro de Daniel capítulo 2, nos encontramos que estaban los que eran científicos, los que eran adivinos, los que eran profetas, entre los cuales se contaba Daniel el profeta, y los que eran conocedores de letras. Entonces todos estos estaban contados ahí. Así que entonces, siendo que estos tenían una casta alta, por eso se llamaba los altos, los magos, tenían una casta alta, lo más probable es que estos se estuvieran refiriendo solamente a sabios de Babilonia, ¿correcto? O sabios de Persia. El hecho es que venían del oriente. Así que no podemos decir aquí en ningún momento que estos hayan sido hechiceros. Repito, teniendo el título de reyes, quería decir que estos eran sabios que venían del oriente, estudiantes de la astronomía. Ellos vieron una estrella inusual y por esa razón vinieron para ver de qué se trataba esa estrella. Y cuando ellos estudiaron los registros proféticos, encontraron que en las profecías de Balaam, del libro de Números del Antiguo Testamento, se hallaba una profecía relacionada con la aparición de una estrella para el nacimiento de Jesús. Vamos al libro de Números. En una ocasión, Balac, rey de Moab, llamó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y entonces, cuando lo llamó para que maldijera al pueblo de Israel, Dios puso las palabras en la boca de Balaam y en lugar de maldecir al pueblo de Israel, terminó bendiciéndolo. Y entonces por eso el rey Balac renegó y le dijo: yo te traigo para maldecir y tú comienzas a bendecir a este pueblo. Pero ahí, en medio de la profecía que estaba dando Balaam, se hacía mención precisamente de la estrella que aparecería en el oriente. Números capítulo 24, versículo 16. Esta es la profecía que dejó escrita Balaam y que estaba registrada en los libros de Moisés, del Pentateuco. Dice así el texto bíblico: dijo el que oyó los dichos de Jehová, esto está hablando Balaam, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Es decir, sabiendo que era un profeta, que había retrocedido, era un profeta caído, pero que tenía abierto el entendimiento, los ojos, hacia las cosas de Dios, porque Dios estaba ahora hablando por él. Y luego sigue diciendo: lo veré, mas no ahora. Es lo que dice Balaam. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Fíjate lo que dice ahora entonces esta profecía. Saldrá estrella de Jacob. Se hacía mención de esa estrella que tendría que aparecer. Y luego dice: apenas salga la estrella de Jacob,
se levantará cetro de Israel, es decir, se levantará un gran rey. Un cetro que está relacionado con un reino. Y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Interesante. La profecía entonces mencionaba que la aparición de una estrella traería como resultado la presencia de un gran rey. Ese rey era el que venían a buscar los Reyes Magos. Vamos otra vez al libro de San Mateo. Por eso, cuando vieron la estrella, ¿qué dijeron? San Mateo capítulo 2, versículo 3. San Mateo capítulo 2, versículo 3. Versículo 2, perdón. Retrocedemos. Muy bien, ahí está. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, noten esto que dicen los reyes magos, ¿no? Los sabios. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos fueron directos. ¿Dónde está ese rey que tenía que nacer? Ellos creían firmemente en esa profecía. Entonces, por eso vinieron a preguntar de una forma directa, sin dudas, ¿dónde está el rey? Estamos viniendo a adorarle. ¿Por qué? Porque las profecías decían que tendría que nacer aquí. Así que queremos saber, porque su estrella hemos visto. Ahí está su estrella. Muy bien. Sigue diciendo más el texto. Versículo 3. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, Herodes, para haber llegado al reino, tuvo que haber hecho muchos malabares. En ese tiempo, para llegar a tener un puesto alto de rey, había que pagar mucho dinero, es decir, te comprabas el puesto. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? Hoy por hoy, en los cargos públicos, el 90% de los que están allí han comprado su trabajo, ¿no? Un 10% se lo ha ganado por mérito, pero un 90% de los que trabajan en las instituciones públicas de los gobiernos, en este caso del gobierno, han pagado para comprarse el puesto. Es increíble, ¿no? Pagan y en 3-4 meses recuperan todo con todos los ingresos especiales que por ahí siempre llegan y de esa manera pueden mantenerse en los puestos. Así que en los tiempos del rey Herodes la cosa no era ninguna cosa extraña, ¿no? Era parte de la política de siempre, puesto que la política todo el mundo sabe que es lo más inmundo que existe en la tierra, ¿no es cierto? Porque allí es donde llega prácticamente el dinero de toda la población, de todo lo que la población trabaja, se mata y se esfuerza, pasa por manos políticas y allí se distribuye, se reparte y se hace lo que se quiere con el dinero, ¿no? Entonces, esto ya es conocido en política. Por eso es que la gente siempre dice, ¿no? La política es lo más sucio y lo más bajo que existe. Ahora, en esa ocasión, en medio de matanzas, en medio de peleas, Herodes llegó al poder, ¿no? Así era como se lograba alcanzar el dominio en esos días. Incluso esto se veía hasta en el Sanedrín judío, Anás y Caifás. En medio de pagos, de peleas, de guerras y matanza y derramamiento de sangre, llegaron a tomar esos puestos altos que no les correspondía, por cuanto muchos de estos ya ni siquiera pertenecían a la descendencia de la tribu de Leví, ya no eran del sacerdocio arónico. Interesante, pero bueno, entonces Herodes, que había llegado hacia el poder, que no merecía ese puesto, ahora cuando escuchó acerca de un rey, inmediatamente dijo, ¿y todo mi esfuerzo para llegar a ser un rey, en qué va a quedar? ¿Quién es el que me quiere quitar el puesto? Así que astutamente, ¿qué cosa hizo? Nos dice el registro bíblico que hizo. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes, por Herodes, obviamente porque él fue el primero que se enteró, y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora, como Herodes estaba turbado y toda Jerusalén con él, todos estos dirigentes inmediatamente buscaron saber dónde iba a nacer ese rey. Ahora, ¿por qué es que Herodes les mandó buscar en las profecías? ¿Cuál fue la razón?
sencillo, fácil de entender, ¿no? Quiere decir que los magos habían citado las Escrituras, habían venido hablando del Antiguo Testamento. Por eso es que Herodes dijo, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrita esa profecía que nunca me la han hecho saber? O sea, ¿quién soy yo para ustedes? En otras palabras, les estaba diciendo a todos estos escribas, a todos estos sacerdotes, que se supone que eran los que debían de estar predicando el evangelio para ese tiempo de la llegada del Mesías, les dijo con esto Herodes, ¿qué cosa soy yo para ustedes? ¿En qué lugar me ponen a mí? ¿Yo soy el rey o no soy el rey? Entonces, pues, ¿por qué es que nunca se me comunicó que iban a ser un rey? Busquen en las profecías. Y los hizo buscar en las profecías a los sacerdotes porque estos se supone que conocían acerca de estos acontecimientos. Y porque los magos, estos grandes sabios, habían citado las Escrituras para poder decir que había nacido el rey en Judea. ¿Y por qué vinieron a Judea? Obviamente porque las profecías eran de Judea. Así que entonces no fue que estos simplemente vieron una estrella y dijeron, a ver, vamos a ver, parece que las tradiciones antiguas paganas nos dicen que va a llegar un gran rey cuando se ve una estrella en el oriente. No, señor, ellos se basaban en los de Judá. Aquí en Judá, dijeron ellos. Todo está clarísimo, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice aquí el texto. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Directamente para Judá. Seguimos leyendo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, ¿qué respondieron? Verso 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Fíjense ahora, para que ellos hayan buscado esta profecía que está en Miqueas capítulo 5, verso 2, ¿no? Acerca de cómo nacería el Cristo, el Señor, en Belén de Judea, en Efrata, del lugar donde leímos acerca de Jacob también, ¿no? Cuando regresó a Betel. Fíjense lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice, pero tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso quiere decir que estos sabios, estos magos, habían escudriñado las profecías de las Escrituras. No era que simplemente por ahí escucharon a la volada de una estrella que aparecería en el oriente y supusieron que podría ser entre los judíos. No, señor. La profecía decía, de Judá, de allí me saldrá el Señor, el que será Señor en Israel y en todo el universo, porque sus salidas son desde los días de la eternidad. Es decir, este existe desde antes de la creación del mundo. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, los magos entonces, los sabios, habían escudriñado perfectamente las profecías, pero se notaba que los que debían de haber estado escudriñando las profecías no lo habían hecho. Estos dirigentes judíos eran culpables ahora por la criminal indiferencia de no saber en qué momento llegaría el Cristo. Habían profecías que anunciaban claramente la misión del Cristo, habían profecías que decían cuándo llegaría y habían profecías que decían cómo nacería. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros, Jesús el Salvador. Había bastante referencia al nacimiento del Hijo de Dios. Ellos han podido ser los primeros en saber cuándo nacía Jesús. Pudieron haberle abierto las puertas en sus hogares. Pudieron haber abierto las puertas en el lugar del Sanedrín, en el lugar especial para que naciera el Cristo. Si ellos hubieran estado estudiando las profecías, sin duda Jesús hubiera nacido en un lugar seguro y no en un pesebre como un animal. Es increíble. Pero estos, por no estudiar las profecías, por prohibir incluso el estudio profético, la mensajera del Señor dice en el libro, el deseado de todas las gentes, estos dirigentes prohibieron el cómputo de las profecías a la gente y les dijeron que solo había que hablar acerca del gran amor,
Sus temas especiales de estos dirigentes eran solo predicar amor, amor, amor y amor. En eso se la pasaban. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Era la repetición de las palabras constantes que ellos decían, y todo era amor, amor, amor y amor. Tal es así que cuando Jesús en una ocasión se encontró con un doctor de la ley, fíjense lo que pasó en esa conversación. San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10, verso 25, dice el texto bíblico. Y aquí un intérprete de la ley, de los doctores de la ley, de esos del Sanedrín, de los grandes instructores y abogados de leyes. He aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, Jesús había sido claro en su pregunta. ¿Qué te dice la ley? ¿Cómo lees? Para poderte salvar. Las leyes decían en el pasado los 10 preceptos, es decir, no tengas dioses ajenos, no adores a otros dioses, no juramentes frente a ellos, guardarás el sábado, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la respuesta que debió haber dado este hombre. Pero él trató de jugar con las palabras como ellos lo hacían y presentó el resumen de esa ley, de la que Moisés había escrito que todos los 10 mandamientos y todas las leyes se resumían en amor a Dios y amor al prójimo en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Así que entonces él citó esa parte porque ellos habían torcido el lenguaje de la palabra. Y entonces no querían ellos hablar de las leyes, y eso que eran intérpretes de la ley. No querían hablar de las leyes de Dios. Ellos hablaban de las leyes hechas por ellos, sus mandamientos hechos por hombres, según San Marcos 7, 6 al 9. Entonces quiso desviarlo a Jesús cuando Jesús le dio la respuesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees para salvarte? Lo remitió a los 10 mandamientos. Pero este astutamente se fue por otro lado y dijo: amarás al Señor tu Dios. Y es que ellos decían a todo el pueblo: todos deben amar a Dios. Con que amen a Dios ya están guardando toda la ley. Porque ese es el cumplimiento de la ley, el amor. Así que solo amen. Pero ellos sacaban el amor de sus sentimientos y no de las leyes de Dios. La palabra de Dios es clara. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. San Juan 14, 21. Al joven rico Jesucristo le dijo: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y cuando este joven le dijo: ¿cuáles? Jesús le respondió: no mates, no robes, no adulteres, honrarás a tu padre y a tu madre, etc. Le citó los 10 preceptos, que son la base del amor. Pero este ahora hábilmente, como solamente ellos hablaban de amor, 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 amor y no querían saber nada con profecías, lo quiso desviar a Jesús. Pero Jesús luego le puso todo el ejemplo del buen samaritano que ya hemos estudiado en el tema del buen samaritano, y Jesús le demostró con esa parábola del buen samaritano que el amor al prójimo se manifestaba en la obediencia a la ley de los 10 preceptos, hacer el bien al que había sido asaltado. Muy bien, con eso Jesús demostró entonces que el verdadero amor se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, como dice Primera de Juan 5:3. En eso consiste el amor, en que guardemos los mandamientos de Dios. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, resulta que regresamos a la historia de lo que estaba sucediendo entonces en esta ocasión cuando Jesús nació. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que en ese tiempo esta gente de entre el poder del Sanedrín se había apartado de las profecías y no quería que la gente tuviera que estudiar ese tema. Por eso Juan el Bautista vino directamente con un mensaje claro para esos dirigentes, ¿no? ¿Qué les dijo? Generación de víboras,
¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Y es que estos no querían hablar acerca de los juicios de Dios. ¿Saben por qué no querían hablar estos dirigentes de los juicios de Dios? Porque ellos mismos se veían condenados. Y si hablaban de las profecías, si querían mencionar acerca de los juicios de Dios, estos tendrían que dictarse condenación a sí mismos. ¿Por qué? Porque según la palabra de Dios, el juicio de Dios, la destrucción de los impíos vendría por no haber obedecido la ley de Dios. Así lo dice Jeremías capítulo 9, versículo 12 al 14. Entonces, como a estos no les convenía esos temas, se callaban de predicar esos temas. Y contrario a predicar las profecías, se volvían rigurosos con sus leyes y con sus ceremonias. Toda iglesia donde no se predica las profecías, verás que es una iglesia que se convierte en una iglesia muerta, una iglesia formalista, donde solo las formas quieren mandar y te cuidan por medio de las formas. Tienes, debes, no debes, aquello, esto, no aquello. O sea, se convierten en iglesias totalmente legalistas, que no se ciñen ya a los mandamientos de Dios, sino más bien se ciñen a las reglas impuestas por los hombres. Ese es el peligro de una iglesia. Donde no hay la profecía, el pueblo se desenfrena. Así lo declara el gran sabio Salomón. Libro de Proverbios. Libro de Proverbios. De pronto, cuando vayas a una iglesia donde no se predica la profecía, vas a ver cómo la gente allí depende más de su pastor, de su predicador, de las formas, de la dirección de la iglesia. Están sometidos y piensan que eso es piedad. Sí. Llegan al punto de decir, yo obedezco en todas las reglas de la iglesia. Y creen que por eso se van a ir al cielo. No es así. El formalismo es lo que trae siempre frialdad a la iglesia. Una iglesia formalista que solo se dedica a las formas, pero no se dedica a la piedad, al estudio de los mandamientos de Dios en relación con la profecía, es una iglesia desenfrenada. Huye de esa iglesia lo más pronto que puedas, donde solamente te digan, acá no hablamos profecía porque no asustamos a la gente, aquí solo hablamos puro amor de Jesús, pura fe, escápate de esa iglesia porque Satanás reina ahí. Es una falsa iglesia, no te vas a engañar. Sigue por favor los consejos del Señor. Fíjate lo que dice acá. Libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, dice la Escritura, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es feliz, bienaventurado. Sin profecía, el pueblo se vuelve como en los tiempos de Herodes, desenfrenado. Todo ese pueblo estaba totalmente desenfrenado, sus dirigentes estaban desviados, torcidos todos ellos. No querían hacer la voluntad de Dios, echados amaban el dormir. Tal es así que cuando tuvieron que saber cuándo llegaba su representante máximo, el que les traería la gloria, porque Jesús les traía la gloria, lo que Jesús traía era el carácter de su Padre, la gloria, la palabra de Dios, la ley de Dios, los 10 preceptos, vividos en su vida e impartidos para que todos pudieran saber cómo se los guardaba. Muchos de los que un día habían conocido la ley de Dios de los 10 mandamientos se habían apartado de ella porque decían, nadie puede cumplir esa ley, nadie es perfecto. Jesús entonces tuvo que venir de las reales cortes del cielo para demostrar que sí era posible obedecer la ley para el hombre y que no se requería de lo que ellos pensaban. San Mateo capítulo 5, verso 17, la Biblia dice que cuando Cristo vino dijo, no he venido a cambiar la ley ni los profetas, he venido a cumplir. Así toda la vida de Jesús se pasó en cumplir la ley. Por más de que estos presionaron, por más de que persiguieron a Jesús, él no dejó de guardar la ley. Siguió todo lo que la ley decía acerca de él. Fíjate en esto. Jesús pudo haber reaccionado muchas veces cuando estos lo insultaban. Pudo haber actuado de maneras erradas cuando estos lo maltrataban. Pudo haber hecho 1000 cosas en contra de ellos, y bien que lo hubiera hecho, y lo lograba. Pero Jesús actuaba de acuerdo con el reloj profético. Nada hacía sin lo que estaba escrito en la Biblia.
Entonces, cuando Jesús cumplía con toda la profecía y avanzaba de acuerdo con lo que había sido diseñado para él, ya estaba guardando los mandamientos de Dios. ¿Qué te parece? Los mandamientos de Dios, la ley de Dios, está atada a la profecía, son inseparables. Por favor, vuelve a leer el texto que acabo de leer de Proverbios 29:18 y cáptalo. Dice así: sin profecía el pueblo se desvía, se desenfrena. ¿De qué? ¿De qué se desvía? ¿Ah? Y luego sigue diciendo así: mas el que guarda la ley es feliz, bienaventurado. O sea, cuando tú te dejas guiar por la profecía, el resultado es que terminas guardando la ley, porque al seguir los lineamientos proféticos ya estás haciendo la voluntad de Dios, estás viviendo de acuerdo con su voluntad. Dios nunca te ha pedido que tú obedezcas la ley con tu propio poder. Él te ha puesto la ley, te ha puesto los principios y ahora Él te guía para que tú vayas por donde Él va y te dice: por ahí no, por este lado. Esto se va a cumplir, así que corre por allá. Al hacer eso ya estás en el cumplimiento de los preceptos divinos y vas a vivir de acuerdo con el amor a Dios y el amor al prójimo, inevitablemente. Esto era lo que la Biblia enseñaba y lo que Jesús vino a demostrar. Jesús vivió de acuerdo con las profecías, nada hacía de sí mismo, solo se dejaba conducir por la profecía. En una ocasión le dijeron a Jesús así: Herodes ha dicho que te va a matar. Y Jesús les respondió: vayan a decirle a esa zorra que en 2 y 3 días todavía he hecho fuera demonios y que al tercer día recién soy consumado. Zorra significa en el sentido bíblico profeta falso, engañador, como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel, dice el texto bíblico. Así que zorra no significaba lo que muchos ahora pueden utilizar para mal ese término. Jesús estaba utilizando el símbolo bíblico, que si Jesús hubiera querido dar con eso algún tipo de insulto, inmediatamente lo hubieran tomado preso a Cristo y lo crucificaban antes de tiempo. Pero Jesús sabía lo que estaba diciendo. Iba a decirle a esa zorra, dijo hablando de Herodes, que todavía yo tengo que cumplir mi trabajo. ¿Por qué? Porque las profecías me dicen: trabaja mientras dure el día. La noche viene cuando ya no se puede trabajar. Entonces, Jesús estaba mostrando con eso que la profecía era su guía, su reloj de tiempo con el cual Jesús se conducía. Gracias a conducirse así con la profecía, Jesús guardó todos los mandamientos de su Padre. ¿Te diste cuenta ahora? Muy bien. Ahora, habiendo comprendido todo eso, entonces, esta gente, estos dirigentes, al haberse apartado de las profecías, terminaron apartándose por completo de Dios y por eso persiguieron a Jesucristo y no lo reconocieron. Este tipo de acto se repite constantemente a través de la historia. Si los que se decían cristianos durante el periodo de la Edad Media hubieran estado estudiando la Biblia, hubieran reconocido a Lutero como un representante de Dios para su tiempo. Sí, porque para ese tiempo el Señor había declarado lo siguiente: había dicho a la iglesia anterior a la que iba a ser representada por el papado, estamos hablando entre la iglesia de Tiatira, se había dicho claramente: si tú no te arrepientes, yo vendré y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Así que cuando no se arrepintió pues esta iglesia, entonces el Señor actuó y vino con la espada de su boca a través de la presentación de la palabra puro escrito de Dios por medio de Martín Lutero. Si los papistas hubieran estado estudiando la Biblia, hubieran reconocido en Lutero a un representante de Dios que fue enviado especialmente para la proclamación del Evangelio en esa época, pero no lo reconocieron. Debieron haberlo recibido allí en los lugares más altos y haberle dicho: muy bien, Lutero, ven por acá, predica a toda la iglesia. Está bien lo que estás diciendo, hay corrupción aquí en la iglesia, tenemos que hacer los cambios pertinentes. Pero contrario a eso le dijeron a Lutero que era un monje rebelde. Lo persiguieron, buscaron incluso quererlo asesinar, pero Dios lo libró.
ellos hubieran reconocido el tiempo de su visitación si hubieran estado escudriñando las profecías. Lamentablemente, eso no solo ocurrió en su tiempo, ocurre hasta nuestros días con la proclamación del tercer ángel. Cristo siempre declara a través de sus mensajeros: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Increíblemente, si estuviesen estudiando en el pueblo del Señor todas las profecías que el Señor ha dejado. Fíjate, tenemos el libro El conflicto de los siglos, un libro que todo adventista debe leer porque ahí está la historia de cómo viene a la existencia la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quien no ha leído ese libro no tiene autoridad para hablar nada en materia de organización, no tiene autoridad para hablar nada en cuestión del pueblo de Dios Adventista del Séptimo Día. Entonces, al no estudiar acerca de ese libro, no saben que el Señor trabajaría de la forma en que ahora lo está haciendo para la proclamación del tercer ángel. Lo reconocerían de inmediato, se darían cuenta y dirían: ven para acá y proclame ese evangelio con potencia al mundo entero. Es increíble. Hay muchos líderes, hermanos laicos, que están predicando el tercer ángel y que están siendo desconocidos. Jesús está siendo desconocido en la persona de estos predicadores del evangelio. Y contrario a decirles: vengan, las puertas de la iglesia están abiertas para ustedes, cual sacerdotes del Sanedrín comienzan a declarar: tengan cuidado con estos que son divisionistas, están fuera de la organización. ¿Están fuera de la organización o los has votado de la organización? Debes reconocer, la hipocresía es el pecado mayor que no te va a dejar entrar en el cielo, pues no lo merecerás. ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a decir que se han ido de la iglesia cuando tú inmundamente los has expulsado? ¿Crees tú que el cielo está ciego? El ciego eres tú, porque tú mientes y engañas, haces creer lo que no es, porque te has condenado en tu propia maldad, porque estás totalmente arrastrado en tu inmundicia, por eso no quieres reconocer lo que has hecho. Tu homicidio está escrito en los cielos, la sangre de muchos está reclamando por ti. Abre tus ojos. Capta la idea, ponte en el lugar correcto, porque estás engañando a muchos incautos que creen tus mentiras y hacen que muchos de los que están siendo hoy perseguidos por la proclamación del tercer ángel sean mal vistos por estos incautos, pequeñas ovejas que terminarán en las tinieblas porque ellos mismos también quieren estarlo, no buscan el conocimiento de la palabra de Dios. Pero mayor será el castigo de aquellos que, siendo los promotores del rechazo a esta proclamación del tercer ángel, le hacen creer mentiras a esa feligresía incauta de la cual darán cuentas en el día final. Es increíble. Esto es lo que viene ocurriendo, ocurrió y ocurrirá hasta el final del tiempo. El rechazo a la verdad. No conocieron el tiempo de su visitación por no escudriñar las profecías. La ignorancia es atrevida y es madre de todos los vicios. Así que debemos de tener mucho cuidado por ese lado. El llamado es al pueblo del Señor para que no se cometa el mismo error que se cometió hace 2000 años. Que no se repita la historia. Porque Jesús, que debió haber estado en los palacios de aquellos grandes del pueblo judío para que proclamara el evangelio, ellos debieron haberlo recibido, debieron haberlo promovido, era su Mesías. ¿Qué parte de eso no se entiende? Pero lo rechazaron y lo perdieron todo lo que ansiaban ganar, eso mismo perdieron. Aquello por lo cual lucharon, eso mismo les fue arrebatado. Así también sucederá en estos últimos días. Por cuanto se rechaza la profecía, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 5, 17 al 21. Estas cosas son una advertencia para nosotros. La mensajera de Dios en el libro Maranata dice claramente acerca del nacimiento de Cristo: no cometamos la misma cruel indiferencia de no estudiar las profecías y no reconocer el tiempo de nuestra visitación. El Señor siempre hace su visitación no en la forma que tú quisieras, sino en la forma que Él ha dispuesto que tiene que ser. Tú no le vas a enseñar a Él y le vas a decir: ¿por qué no haces así o por qué no haces asá? No eres quien, porque nadie te ha dado esa autoridad.
Tú solo tienes que hacer una cosa, leer la profecía, ver si se está cumpliendo y venga por quien venga esa verdad, aceptarlo sin contradecir, con humildad, si quieres la salvación. Porque nadie te puso para labrar y que te quieras agarrar la viña. Porque Dios jamás le ha dado su viña a nadie. Eso debes recordarlo siempre y debes martillártelo en la cabeza todos los días con la palabra del Señor. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si todos los días martillaras tu cabeza con la palabra del Señor, la piedra que está dentro de ella se rompería y podrías recibir la influencia del Espíritu Santo. El amor de Dios reprende, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que si te sientes ofendido, solo es porque todavía estás engreído dentro de ti. En cambio, si fueras humilde como tu Maestro Jesús, entonces recibirías la enseñanza como la recibía Él, no la rechazaba. Jesús sabía muy bien que las enseñanzas de las profecías decían cosas muy duras para Él, pero jamás se rehusó. Se fue, dice el texto bíblico, hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Eso es humildad, se humilló a sí mismo, Filipenses 2, 6 al 8. Así que los que siguen el ejemplo de Cristo, los que imitan a Cristo, los que siguen al dechado Jesús, al modelo Jesús, serán tan humildes como Él. San Mateo 11, 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si así tocó la profecía, así se tiene que hacer. No como ese dirigente que algún día dijo, bueno pues White ya escribió que hacia el final del tiempo serán los laicos los que terminen la obra. Ya nos mató pues, ya nos hizo de lado, ya estamos perdidos. ¿Qué cosa fue ahora? Ahora nos vamos a oponer a estos laicos que predican porque ella ya nos condenó. Miren el tremendo orgullo de este personaje. En lugar de decir humildemente, así está escrito así, que se haga la voluntad del Señor. Como cuando María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu voluntad. Eso es humildad, no el rechazar a lo que ya está escrito. Dios tiene su forma de trabajar, Dios sabe por qué lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, y solo se sabe eso cuando se lee la palabra del Señor, la profecía. Para los que no estudian esta profecía, para los que no están repasando el espíritu de profecía a través de los escritos de Elena de White, rechazarán el mensaje y se harán culpables de su propia desgracia. Porque no le traerán desgracia a los que llevan el Evangelio. Al contrario, les traerán exaltación. Por más que los persiguen, los odien, los difamen y hasta los maten, igualito los van a exaltar. ¿Por qué? Porque lo único que van a hacer es que más rápido sean reconocidos para la gloria universal. Así que nunca los fieles perderán, jamás, ni en sueños ni en pesadillas. Siempre ganarán, porque la verdad siempre gana. Muy bien. Entonces la advertencia la tenemos acá. Nos sigue diciendo el versículo 5 y 6. San Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6. Seguimos leyendo esta historia. Maravillosa historia para descubrir las verdades. Y recuerda que todo esto que el Señor nos llama la atención lo hace de puro amor. Ahora no vayas a culpar pues al predicador diciendo, nos está lanzando cosas por ahí de indirectas, de no sé directas. Olvídate. Sé más maduro. Y recibe la instrucción como viene de Dios y no culpes al predicador ni te lo busques de caballito de batalla. Porque muchos dicen, si a lo hacemos de lado, apagamos toda su obra, se arregla todo. Estás mal de la cabeza, te voy avisando. Con mucho amor te lo digo, no lo vayas a tomar a mal, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque sea lo que sea, Dios igual seguirá avanzando. Por todo lado, su mensaje no va a parar, ya esto no frena, ya es por gusto. Cuando Dios se levanta, se sube a su caballo y comienza a cabalgar, Él no se levanta para que en el camino tú le digas, basta, ya no sigas avanzando. Ya no, Él subió a su caballo, ya está defendiendo su escrito, está su palabra, ya la está exaltando y te aseguro por todas las seguridades del universo que ya no va a retroceder. Él ya no vuelve atrás. Es claro lo que se dice acerca de lo que Él hace, de su obra. Y cuando andaban no se volvían hacia atrás nunca, sino que avanzaban y avanzaban, y cuando andaban solo iban en derecho hacia el frente. Así que por favor no te olvides. Si eres un creyente de la verdad, mejor es que te unas con ese que ve en el caballo y que te pongas de su lado y que vayas detrás siguiendo todo el lineamiento de lo que está escrito. La palabra, no hay otra cosa, el verbo de Dios.
Verso 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. O sea, estos ahora, al sacar la profecía, sabían de lo que estaban hablando, entendían lo que estaban leyendo, pero no quisieron aceptarlo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora fue a preguntarles, ¿no? Oye, ¿cómo fue? ¿Cuándo vieron la estrella? ¿Cuándo ha sido todo? ¿Y cuándo debe de estar el rey? Parecía que estaba interesado, ¿no?, en conocer la profecía, en conocer el evangelio. Pero no, este hombre tenía otros intereses y otros planes. Verso 8. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Tremendo, ¿no? Este hombre era astuto. Ellos, y al ver la estrella, versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí hay algo interesante, ¿no? Entraron en la casa, dice, y vieron al niño con su madre María. Ya no dice con la Virgen María, ¿no? Ya no se utiliza el término virgen más para María, sino su madre María, dejando en claro que ella ya no era más virgen, ¿no?, que ahora ya había pasado a tener un hijo. ¿Y para qué sirvió el oro, el incienso y la mirra? Como trajeron 3 tipos de regalos, hay muchos que ahora dicen que son 3 los Reyes Magos, ¿no? No, esto no denota que fueron 3, uno solo pudo haber traído eso, o varios. Así que el número 3 ha sido inventado. No existe ni el tal Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar. No existen esos nombres dados en la Biblia para estos magos. No hay. La tradición inventó eso. Muy bien. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Inmediatamente Dios se comunicó con los magos y les dijo: no vayan con Herodes. ¿Por qué? Porque éste pensaba matar a Jesús. Así que váyanse por otro lado. Y estos, que ya seguían las profecías y supieron que Jesús era el Cristo, el Rey naciente, ahora obedecieron a la visión. Verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre. Ya no dice y a la virgen, dice y a su madre. Y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora, ¿con qué se fue hasta Egipto José si no tenía dinero, no tenía plata? María no tenía dinero. ¿Con qué se fue? Se fue con el oro, el incienso y la mirra. El oro, sobre todo, que sirvió para que se pudieran trasladar. ¿Esto qué significa? Todas las ofrendas que nosotros traemos para la iglesia, los diezmos, las ofrendas, solo tienen un propósito, una finalidad: que el evangelio no caiga, que no muera en las manos del enemigo, que no muera en las manos de Satanás. Satanás quiso matar al niño, el dragón quiso devorarse al niño, Apocalipsis 12, 4 y 5, pero dice que el Señor lo hizo escapar hasta Egipto. ¿Con qué? Con las ofrendas. Hoy por hoy la iglesia, la predicación del evangelio necesita ofrendas como nunca antes. Necesitamos dinero para que esta obra se termine pronto. Por más de que los impíos ahora quieran hacer creer que no, que se piden dinero, que están buscando enriquecerse, nos hacemos los sordos, ciegos y mudos ante esas voces que son llenas de hipocresía, de mentir y de maldad. Simple y llanamente Satanás hablando por ellos. Aquellos laicos que están llevando el evangelio, aquellos que están haciendo la obra, deben de ser apoyados con nuestros medios. Diezmos, ofrendas, donativos y pactos deben ir a ellos para que ellos terminen la proclamación del evangelio. Si los dirigentes, como en los tiempos de Jesús, se oponen a esta labor, no les hagas caso, hazte el sordo, ciego y mudo. Si quieres hacerles caso, tú eres libre, pero en el día final darás cuentas de todo eso ante Dios. Ahora es cuando todo el pueblo, todo miembro de iglesia, todos los que pertenecen y creen en la verdad del mensaje del tercer ángel, ya han reconocido
a Jesús a través de ese mensaje, ahora tienen que inmediatamente entregar todos sus bienes para que esto sea terminado pronto. Se necesita la extensión de la obra. Hay que terminar este mensaje. Necesitamos máquinas, necesitamos filmadoras, necesitamos computadoras para poder engrandecer esto. Se requiere de ingresos y Dios está llamando a aquellos, solo a aquellos de corazón sabio, es decir, que hayan entendido la verdad, para que con toda su voluntad puedan apoyar a esta causa. Vamos nosotros a hacer llegar pronto algunos números especiales por medio de los cuales tú vas a poder hacer tus donativos para que esta obra se termine ya. No tenemos demasiado tiempo. Los que conocen las profecías, los que son de Dios, serán los únicos que hagan esta labor. No se puede exigir de quienes no tienen amor por la causa, porque estos terminarían glorificándose a sí mismos como en los tiempos de Gedeón. Dios dijo, no van a ir tantos a la guerra, solo irán 300, porque los otros se pueden glorificar y decir, por mí fue hecho. Te recuerdo que cuando tú envías tu donativo, tu diezmo, tu ofrenda para que esta obra se termine, eso ya no es tuyo, le pertenece a Dios, así que no tendrás nada de qué glorificarte, pero sí habrá reconocimiento a tu tarea en el cielo. Haced tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que tenemos una gran tarea que hacer. Los que tengan prejuicios, escúchamelo bien, los miedosos, los que tienen prejuicios, los que tienen temor al apoyo de esta obra, no lo hagan, regrésense, porque no irán a la guerra final. Solamente aquellos 300 que quieran hacer la labor, con eso se terminará la obra. 144,000 señalados para culminar esta misión. Así que tú demuestras de qué lado estarás, más allá de lo que cualquier impío quiera decir, porque los impíos ahora van a empezar a hablar y van a soltar todos sus ladridos para querer frenar la obra. No nos importan, ellos han decidido su destino, han decidido su perdición, nadie los puede obligar, pero los fieles, los que aman a Jesús, ahora se tienen que destacar. No interesa que sean pocos, aunque sean los 300, con eso se terminará la obra, porque la obra se puede terminar contigo o sin mí, querido hermano. Es decir, no podemos halagarnos de nada. Si Jesús quiere terminar el tercer ángel solito, solito lo hace. Para Él no hay imposibles, solo que nos da la oportunidad para que nosotros seamos partícipes de esta gloria, porque así le ha placido, porque Él quiere, porque Él es Dios, porque Él dice y es hecho, Él manda y existe. Así que no tenemos nada de qué glorificarnos, nada, ni un ápice, ni un pelo, querido hermano. Por tanto, entonces eres tú quien decide. Muy bien, así de esta forma es como Jesús logró huir hasta Egipto. Sigue diciendo el texto bíblico. Y se le dijo, permanece allá hasta que yo te diga, por palabra de Dios, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Interesante. Dios estaba ahora profetizando, ¿no? Y le estaba diciendo a José, ten cuidado, permanece en Egipto hasta que yo te diga, hasta que mi palabra lo diga, porque Herodes va a querer asesinar al niño. Este Herodes quería frenar el evangelio, ¿no? Hay Herodes modernos que quieren frenar el evangelio. Lean esta historia, por favor, de Herodes. Y vean cómo terminó este personaje por atrevido e insolente, por querer frenar la obra del Señor. Este Herodes dijo, muy bien, ¿dónde está ese niño? Ya me avisan dónde está, lo pulverizamos, de una vez se acaba acá, no hay más. Y los pulverizados ese mismo año fueron ellos. Así que tengamos cuidado de hacer lo que no debemos, ¿no? Sigue diciendo el texto bíblico, verso 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Los niños también tienen una representación. Los niños espirituales son aquellos que reciben el mensaje del tercer ángel y que son asesinados por los Herodes modernos al ser expulsados de las iglesias. Sí, porque al ser expulsados de las iglesias lo que les quieren quitar es la vida eterna. Todavía se atreven estos a declarar a aquellos que expulsan y les dicen, mira, te borramos de acá, te borran en el cielo. Chistosos. ¿Quién les ha hecho creer esa mentira?
En el cielo solo se borra a los que van contra Dios, contra su ley. Es Éxodo 32:33. Al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro, dice el texto bíblico. ¿Cómo va a borrar a los que llevan el evangelio? La Iglesia Católica en Edad Media a los protestantes les decía: te borran en la tierra, te borran en el cielo también. Mentirosos, y ellos fueron los borrados. Ellos, que eran los borrados, le decían: te van a borrar en el cielo. Cuando alguien te diga: te borramos acá, te borran allá, por predicar el evangelio, tú ya alégrate, sonríe, porque tú ya estás viendo cómo borran el nombre de ese que te lo está diciendo a ti. Nunca vivas de lo que tus ojos ven, sino de lo que la profecía dice. Porque por fe andamos, no por vista, dice el texto bíblico. Así que, querido hermano, cuando alguien te amenace, por más dirigente que sea, aquí el puesto no vale para nada en estas amenazas, porque son contrarias a la ley, son dictadoras, amenazadoras, autoritarias, y te digan a ti: te borramos acá, se te borra en el cielo. Recuérdale a él y dile: mira, tú me borras y en el cielo te están borrando a ti. Tú me borras acá en tu papelito, pero en el cielo te borran de la vida eterna. Tú decides. Así que si quieres, borra de una vez para que te borren allá arriba en el cielo. Eso es decisión tuya, porque es así como se cumple la Escritura. Aquellos que tratan de deshacerse de los hijos de Dios terminan deshechos por los dedos de Dios. No juegues con Dios, hermano. Es peligroso hacerlo. Muy bien, sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Verso 19. Pero después de muerto Herodes, grábatelo, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, verso 20, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Verso 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Verso 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea. Versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¡Qué maravilloso! La palabra del Señor se cumplió entonces al pie de la letra, y los eventos que estaban marcados para el nacimiento de Jesús se cumplieron en su totalidad. Ya en una ocasión Faraón mandó matar a todos los niños en tiempos de Moisés, porque Satanás conoce las profecías, quiere adelantarse siempre y quiere frenar la proclamación del Evangelio. Hace que los hijos de Dios sean perseguidos justo antes de que venga el momento crucial, cuando el fuerte pregón tiene que salir avante y tiene que salir a luz. La proclamación del tercer ángel para esta última hora tiene que ser dada. Y Satanás con todo su poder no lo frenará, porque ya Jesús se montó en su caballo y no parará. Este caballo está cabalgando, está avanzando y ha salido victorioso y para vencer, y lleva un arco en sus manos, un arco con el cual destruye a sus enemigos. La palabra de Dios, el escrito está. Y aquellos que vayan detrás de este caballo, aquellos que sigan con seguridad, van a la victoria. Está asegurada la victoria para todos aquellos que busquen este camino del tercer ángel. El tercer ángel va a triunfar. Todos los elementos opositores serán derrotados. Tú decides, hermano, de qué lado te pones. O el trigo con el tercer ángel, o la cizaña con los que rechazan la profecía y hablan solo amor, 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 entre comillas, falso amor, porque eso no es amor, y se ponen de ese lado. O eres trigo o eres cizaña. Si la cizaña viene y nos dice qué cosa se cree en trigo, qué bueno que lo reconozcan. Es decisión personal. Cada quien elige, por más de que digan lo que digan, por más que declaren y digan, pero nos está haciendo de lado, ¿qué está queriendo decir? Que nosotros no. Es cosa personal, es demasiado tarde. Hay un momento en que el Señor ruega, hay un momento en que el Señor suplica: vuélvete a mí, conviértete a mí, regresa. ¿Por qué vas a morir, casa de Israel? Pero hay un momento en que el Señor ya va diciendo:
he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y no me veréis más, sino hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el camino. Así lo hizo el Salvador. Así se repetirá la historia para estos últimos días con su pueblo. Así que o nos ponemos juntamente con Cristo, decidimos hoy y le decimos, Señor Jesús, quiero caminar contigo, quiero ir detrás de ti, quiero seguir a ese caballo, el caballo blanco de la representación de la pureza del Evangelio, para poder llegar al reino de la gloria, siguiéndote solo a ti. Eso le vamos a decir a Jesús en oración en el día de hoy. Vamos a pedirle que Él nos ayude para poder mirarlo a Él, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Solamente Él es el único que nos puede ayudar en esta carrera. Por tanto, vamos a suplicarle que Él sea nuestro guía en este final de la historia, que podamos integrarnos a la proclamación de los que llevan el tercer ángel, que podamos estar juntamente con ellos para poder servir a Cristo. Jesús nos ha prometido estar con su Espíritu con nosotros en esta última hora, así que avancemos con Él. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado en el día de hoy, y te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder, Señor, dar este último llamado de salvación a la humanidad. Toca los corazones de todos aquellos que van a recibir esta verdad en el mundo, y que pueda ser terminado, Señor, este Evangelio lo más rápido posible, para que tú puedas venir en gloria como lo has prometido. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de nuestro preciosísimo Salvador Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la vida de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides que estamos en Facebook, Twitter y YouTube con el canal El Último Llamado Divino. Estamos con el departamento de publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino y estamos con el hashtag del Último Llamado Divino. Magazine de Buena Fuente con las profecías del Tercer Ángel. Estamos también a través de YouTube con las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Estamos en la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino y Radio Líder 5 de la tarde, AM 1240, FM 987. Dios te bendiga y un feliz sábado, querido hermano. Amén.